Desde muy pequeño siempre me llamó la atención todo lo que tiene relación con las bellas artes, las artes plásticas como las conocemos. Mi padre fue artista, él fue estudiante de la Academia de San Carlos y ya siendo más, eh, ya un adulto, un adolescente casi adulto, decidí dejar la preparatoria, decidí dejar los estudios por completo para tener un acercamiento más profundo al arte. Yo nunca entré a la ENAP. Estuve un poco involucrado en esa facultad porque varios miembros de CEMEFO estudiaron ahí Ok. y ya después como egresados tenían un puesto de libros en la Ok. ENAP. Yo empecé como a experimentar en el 87, 88. Empecé a hacer algunas pinturas al óleo, empecé a practicar con pasteles, un poco de escultura. Entré a un taller de escultura en la Casa de la Cultura de Coyoacán con, no recuerdo el nombre del maestro, pero era el que en aquel entonces se volvió muy famoso haciendo esculturas con árboles secos en, en Reforma y en Coyoacán mismo, ¿no? Eh, Ellos empezaron por sí mismos en el 89, a finales del 89. CEMEFO se funda en 90 y yo me uno a ellos en el 92, finales del 91. Pero anterior a eso, yo ya tenía un trabajo bastante concentrado, bastante compenetrado con mi amigo y colega que vive ahorita en Berlín, Enrique Villaseñor, también artista visual, y con quien hoy en día es uno de los actores más reconocidos del medio del cine mexicano, Mario Zaragoza, quien también éramos muy amigos, amigos de barrio, y empezamos a hacer performances en fiestas, en fiestas clandestinas, de estas en las que cobrábamos. Se llenaba de gente, 100, 250 personas, a veces 500 personas, a veces nadie. Y la mayoría de las fiestas con performance nuestro fueron hechas en el barrio de Culhuacán, en la CTM, ya entre Coyoacán y Tláhuac, ¿no? Y en uno de los performances que hicimos, que se llamó Fiesta Cruel, Mario conoció anteriormente a este performance a los de CEMEFO, a Teresa, a Charlie, a Juan, a Mónica, eh, en el performance de Eclipse, en el famoso performance de Eclipse en el Museo Rufino Tamayo, el día del eclipse del 91. Entonces los invitó a nuestro performance, a nuestra fiesta. Yo no sabía, yo no estaba enterado de ello, yo hice mi performance eh, y les gustó mucho lo que yo hice. El performance en general les gustó, les pareció muy de su estilo en ese momento, pero lo que yo hice les llamó mucho la atención y en cuanto terminó el performance me invitaron a participar con ellos y bueno, por lo menos por mi parte fue así un clic automático. Me quedé con ellos, obviamente. Lo interesante de este performance fue que yo tenía ya varios meses atrás, podríamos decir hasta un par de años, interesado por la sangre. Todo este interés por la muerte, por la violencia, por la sangre y lo relacionado entre violencia, muerte y erotismo, a mí me vino desde muy joven y pues en realidad no sé por qué. El único impacto emocional que yo tuve en mi vida fuerte fue que mi abuelo murió en mis brazos cuando yo lo llevaba de regreso a casa después de una cirugía de corazón abierto. Y cayó en mis brazos, en mis brazos y en los brazos de mi primo Miguel. Y ahí murió. Entonces, pues para mí fue un impacto muy grande. Yo tenía 14 años. Me empiezo a compenetrar con todo ello y afortunadamente en vez de desviarme hacia algo malsano para la mente y el espíritu, pues como el arte me atraía,
ahí fue donde desahogué todo eso que sentía. Y empecé a sacarme sangre, tenía un par de amigos que eran recién egresados de la Facultad de Medicina y algunos otros que ya eran médicos, que me ayudaban a sacarme sangre, me llenaban mis contenedores con sangre e incluso me regalaban un poco de anticoagulante para que durara, y yo hacía mis pinturas con sangre, ¿no? Cuando Mario Zaragoza me invita a participar en estas fiestas, él se dedicaba a hacer fiestas clandestinas. Eh, Era su negocio, era como DJ y tenía todo el equipo, un PA completo para fiestas, ¿no? Y como sabía que yo era artista y que tenía amigos artistas, pues nos invita a mezclar las fiestas con el performance, ¿no? Y en esta fiesta cruel, nos pidió que hiciéramos lo que quisiéramos. Y él además ya estaba muy compenetrado en el teatro, porque años atrás yo le invité a participar en un grupo de teatro llamado Laboratorio de Patafísica, de egresados de la UAM. De hecho, ellos tenían su foro muy cerca de la UAM Xochimilco. Entonces, cuando hacemos este performance, nos da la libertad de hacer lo que queramos, basándonos en música que íbamos a tocar en vivo. Él invita a ciertos músicos, Enrique Villaseñor toca los teclados, porque además nosotros, Enrique y yo ya tenemos un grupo que se llama Quinichaboa, que de hecho todavía existe, no lo hemos declarado muerto, pero hace más de una década que ya no hacemos nada, ¿no? Música electrónica industrial era, o es. Entonces, mientras ellos tocaban, mi participación fue que, teniendo amigos en Culhuacán que se dedicaban a comerciar con carne, les pedimos que nos consiguieran sangre, la mayor cantidad de sangre posible, ¿no? Entonces yo compré en Xochimilco un macetón de barro, pues grande, como de 1,5 metros de alto, tan grande que yo cabía adentro, ¿no? Y lo llenamos con sangre, yo no sé cuántos litros, muchísimos litros, galones enteros, ¿no? Y mi participación fue que yo me bañaba en la sangre, era un baño sagrado, ¿no? Pero lo impactante del performance no fue en realidad el baño de sangre en sí, que de por sí ya tenía su propio impacto, su propia fuerza estética y visual, ¿no? Sino que el performance fue hecho en una casa muy grande en Culhuacán que tenía una especie de segundo piso de jardín. Y entonces nosotros hicimos el performance en el segundo piso para aprovecharlo como si fuera un stage, ¿no? Un escenario. Y tenía un par de desagües para la lluvia, ¿no? El agua de lluvia. Entonces, por accidente, a mí se me cae, se viene abajo el macetón, se rompe el macetón y toda la sangre se va por el drenaje de esos desagües, y los desagües daban justo al público. Entonces toda la sangre empieza a salir directamente al público y empieza la corredera, ¿no? Todo el mundo así a gritar, corriendo. Y pues causó mucho impacto, porque además era sangre real, no era pintura. Entonces, eso les fascinó, les gustó mucho y por eso me invitaron. La cuestión con nuestro trabajo como grupo, lo que nos unió y finalmente lo que nos separó, fue que toda la vida fuimos auténticos, como individuos. Todo lo que hacíamos era real, como personas. Y como grupo también tuvimos era una de las características que nos forzábamos a nosotros mismos a hacer todo original, nada falso, ¿no? Si íbamos a utilizar sangre, iba a ser sangre real. Si íbamos a utilizar maquillaje, que fuera lo más real posible, etcétera, ¿no? Entonces, esa seriedad en lo real nos convocó con el tiempo a irnos compenetrando en todos estos problemas sociales que existían en ese momento. Sin embargo,
la verdad es que nosotros no estábamos enfocados en la violencia en México o nuestros performances nunca fueron protesta hacia nada. La verdad de las cosas es que teníamos una fascinación por lo mórbido, por lo grotesco, nos gustaba, realmente nos gustaba. Entonces, pues, ese gusto era, le daba un plus a todo lo que hacíamos, porque lo hacíamos como quien se sienta a comer su manjar favorito, ¿no? Lo hacíamos con placer. Entonces, yo no tenía ningún problema por estar cargando un chivo recién muerto en el rastro cuando hicimos el performance en la Facultad de Arquitectura, el canto del chivo precisamente, o tantas otras cosas que hicimos, ¿no? Sesiones fotográficas bastante que para otras personas podrían resultar grotescas, nosotros lo hacíamos sin ningún problema, ¿no? En aquel entonces la gente decía, ¿cómo es posible que el gobierno esté apoyando estas cochinadas, ¿no? Pero lo que hicimos nosotros no era nada nuevo. Lo que pasa es que nos atrevimos a hacerlo. Había otros grupos de performance y otros grupos de artistas que pretendían ser muy duros en aquel entonces, pero no llegaban a lo que nosotros hacíamos. Nosotros éramos tan rebeldes en ese momento, yo tenía entre 20 y 25 años más o menos, ¿no? Entonces, nos valía todo. Incluso decíamos que si en ese momento nos llegaba la hora, pues que fuera, ¿no? Yo decía, por ejemplo, que el día que me muriera, iba a donar mi cuerpo al grupo para que hicieran una obra, ¿no? Entonces, toda esa fuerza nos dio la razón, como dices, nos dio la razón con el tiempo y los que nos criticaban, pues ahora no solamente nos respetan, sino que algunos llevan años como queriendo llevar agua a su molino con nuestro trabajo, ¿no? Cuando yo me vine a Canadá, nos acabábamos de reconciliar, pero la reconciliación fue únicamente para darle un fin oficial al grupo. ¿Por qué nos separamos? Bueno, precisamente esa originalidad que nos caracterizaba cada uno de nosotros como individuos nos hizo luchar por nuestra propia independencia. Entonces, esa independencia que teníamos empezó a provocar fricciones naturales, porque además imagínate, yo siento que ahora las nuevas generaciones y los críticos nuevos, los curadores nuevos, los que manejan la historia del arte hoy en día en México, siguen impactados con lo que hicimos hace 20, 15 años. Entonces, imagínate, en aquel entonces, pues no era un parteaguas, era un tsunami, ¿no? Para muchos. Entonces, para nosotros también, emocionalmente era muy duro. En lo personal, para mí fue muy sobrecogedor el hecho de empezar a tener tanto reconocimiento y al mismo tiempo tanto rechazo. Y realmente era mucho rechazo. Recibíamos amenazas de muerte. Yo recuerdo muy bien que Provida nos amenazó de muerte. Entonces, todo eso provocó en cada uno de nosotros reacciones distintas. Y esa independencia terminó que empezaron a haber problemas de ideas, no solamente de ideas personales, sino qué es lo que íbamos a llevar hacia el público. Porque todos tenemos nuestras ideas, todos queremos que nuestra idea fuera aceptada. Pero a fin de cuentas quedaba una sola, que era la mejor. Entonces todo eso empezó a provocar que algunos se salieran, ciertos problemas muy fuertes personales hicieron que otros se salieran, malos entendidos. Y al final, cuando ya era el momento de poder reconciliarnos, ya era muy tarde, porque ya todos estábamos muy entrados en lo nuestro. Yo, por ejemplo, hice mucho video de animación, cuadro por cuadro, siendo miembro del grupo, pero lo hice fuera del grupo. Teresa se dedicó mucho a la fotografía, Juan se dedicó mucho al teatro, Mónica, pues inmediatamente después de los performances, ella se retiró para estudiar filosofía.
Charlie se dedicó a la música por entero, sí, sigue haciéndolo, creo yo, en el grupo Garrobos. Entonces ya a nadie le interesaba. Los únicos que estábamos más o menos apasionados éramos básicamente yo, que yo sí quería que el grupo se reuniera, y de hecho hoy en día me gustaría que se reuniera, pero es imposible. Y Teresa, pero Teresa ya también llevaba su propia carrera, ¿no? Que, bueno, como todos sabemos, la llevó hasta la cumbre, ¿no? Entonces, ya era imposible. Y por eso en el año 2000, cuando nos reconciliamos, yo me separé del grupo en el año 97, fue como una separación y una expulsión, ¿no? Porque yo no quise, yo mismo me salí y ellos me expulsaron, ¿no? Entonces, en el año 2000, cuando nos reconciliamos, dijimos, ya no tiene caso. Lo que hicimos, lo hicimos, funcionó, y ya se acabó, porque si empezábamos a profesionalizar nuestro trabajo, lo real se iba a volver cotidiano, ya no iba a tener ningún sentido. Ese impacto se iba a volver institución. Yo me vine a Canadá en el año 2002. Yo ya había empezado a hacer algunas cosas que me permitieron tener premios y becas. Tuve una beca de jóvenes creadores ya por mí mismo, más allá de las dos o tres que tuvo CEMEFO. Gané un segundo lugar en el Festival Internacional de Video Erótico de Claustro Sor Juana, con una animación cuadro por cuadro. Entonces ya estaba yo también muy metido en lo mío y empecé a dibujar con carboncillo, y hasta el día de hoy lo hago. Y aquí en Canadá, yo vengo contratado por una compañía procesadora de alimentos, que en aquel entonces se dedicaba más que nada a la carne de puerco en la ciudad donde vivo yo. Entro a trabajar en un rastro de, de proceso de carne de puerco, en donde se matan al día a veces hasta 20,000 animales, cada 24 horas. Trabajé ahí casi 5 años. Y además me tocó estar en el departamento de destace, que aquí le llaman clean kill. Es el departamento que está justo después del cuarto de matanza. Pero entonces imagínate matar 20,000 animales al día, ¿no? En mi jornada de 8 o 10 horas me tocaba destazar 10,000. Entonces terminábamos bañados en sangre. Y de ahí yo llevé a cabo mis proyectos Almas de Dios, Souls of God, y Slaughterhouse, Rastro, que unidos son dos instalaciones que pueden ir separadas, pero yo siempre las presento juntas como con el nombre La degradación de nosotros mismos. Y seguí trabajando con la sangre, además, ¿no? Antes de CEMEFO yo ya trabajaba con la sangre, con CEMEFO seguimos trabajando con la sangre, y después de CEMEFO yo sigo trabajando con la sangre. Ahorita tengo un pequeño periodo de descanso creativo que yo creo que ya me lo merecía. Tengo ya casi 2 años de no hacer un solo dibujo. Sigo en la creación conceptual, obviamente, para instalación. Muy pronto voy a ponerme a gestionar y yo espero mostrar esta exhibición, estas dos instalaciones, la degradación de nosotros mismos en México el próximo año, entre 2014 y 2015. Eso espero. Voy a moverme mucho. Lo que hicimos nosotros como CEMEFO, lo que hicimos nosotros en aquel entonces como individuos también, yo creo que ya no se puede volver a repetir. Los tiempos son muy diferentes ahora. Esta última evolución que te dije a partir del 2010, mi conciencia despertó. Ya, estoy totalmente consciente de lo que realmente está sucediendo en el mundo y que todo el mundo lo niega, empezando por los gobiernos y los medios de información, ¿no? Entonces, ya crear violencia por violencia resulta totalmente absurdo, innecesario, ilógico. Entonces, ahorita hay muchos artistas jóvenes que están queriendo tomar ese camino y no tiene ningún sentido. Yo creo que ahorita, si tú quieres trabajar con sangre, si tú quieres trabajar con violencia, tienes que ser muy consciente en dirigirlo hacia una cuestión creativa, una cuestión de luz, algo que nos lleve hacia arriba, no hacia abajo. Es así de simple.